Los gringos ya no le creen. Washington sigue vendiendo la mentira de que aún tiene el control, pero en las calles de Estados Unidos la verdad es otra. Rusia ganó y el pueblo lo sabe. Tucker Carlson solo ha dicho lo que el gobierno se niega a aceptar. La Casa Blanca desperdició cientos de miles de millones en una guerra que solo dejó ruinas en Ucrania y una humillación histórica para Occidente. Las cifras no mienten. Los hechos son evidentes. Rusia resistió cada sanción. Aplastó la ofensiva occidental y expuso la debilidad de la OTAN. La Casa Blanca puede intentar silenciarlo, pero el mensaje ya se ha extendido. No pudimos vencer a Rusia. Ellos ganaron, admitió Carlson. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Estados Unidos lo grita. Rusia ganó. No hay más vuelta que darle. Washington no lo dirá en voz alta, pero en las calles, en las conversaciones privadas y en el descontento creciente, la verdad es imposible de ocultar. Tucker Carlson no ha hecho más que verbalizar lo que el pueblo ya sabe. El ejército estadounidense no es el que se creía. Tras inyectar más de 100.000 millones de dólares en una guerra que no le correspondía, solo lograron demostrar su fragilidad. Ucrania fue sacrificada no por una causa noble, sino por una estrategia fallida que acabó en ruinas. Las palabras de Carlson no son simples opiniones, son la constatación de un fracaso histórico. No pudimos vencer a Rusia, ellos ganaron, afirmó con crudeza, y la evidencia es aplastante. Durante años, en el Senado y en los medios, se vendió la idea de que Rusia era poco más que una gasolinera con armas nucleares. Sin embargo, el desenlace fue otro. Rusia no solo resistió, sino que superó a la OTAN en municiones 4-1, mientras que Occidente se quedaba sin recursos. No fue solo una derrota militar, fue una humillación global. El propio pueblo estadounidense lo entiende mientras la Casa Blanca persiste en su silencio. Los ciudadanos ven con claridad lo que ocurre. Estados Unidos, que alguna vez proyectó su poder sin restricciones, ha quedado expuesto como una sombra de lo que fue. Lo más grave no es solo que Washington haya vencido, sino que lo hizo bajo su propio engaño, creyéndose invencible. Ahora esa ilusión se ha derrumbado y el daño no es solo externo, internamente. La nación se encuentra más dividida que nunca. El costo de esta guerra no se mide solo en dólares. Ucrania, un país usado como peón, ha sido devastado. Sus tierras ya no le pertenecen. Su población ha sido masacrada y su futuro es incierto. Acabamos de destruir Ucrania solo porque queremos pelear contra Rusia, dijo Carlson, sin rodeos. Occidente no llevó democracia ni estabilidad, llevó ruinas y muerte. La historia no perdonará este error ni tampoco los millones de ucranianos que han pagado con su vida una guerra que no debió ser. Y mientras en Washington intentan encubrir su derrota con discursos vacíos, en Moscú la realidad es otra. Rusia no solo resistió, sino que ahora está más fuerte. No hubo colapso económico, no hubo una revuelta interna. Por el contrario, el Kremlin consolidó su posición y expuso la vulnerabilidad de Estados Unidos. Los países que antes temían a Washington han tomado nota de la era del dominio estadounidense ha terminado. El mito de la supremacía occidental se ha desmoronado frente a la resistencia rusa. La estrategia de Biden fue un desastre. Cada sanción impuesta a Moscú se volvió un boomerang que golpeó con más fuerza a quienes la aplicaban.
Europa sufrió crisis energética, inflación descontrolada y un descontento social en aumento. Mientras tanto, Rusia encontró aliados, fortaleció su economía y expandió su influencia global. Carlson no exagera cuando dice que Estados Unidos no tiene el poder para hacer todo lo que quiere en el mundo. No es un simple error táctico, es un cambio en el equilibrio mundial. A pesar de todo esto, la élite estadounidense sigue negándolo. Prefiere vender la narrativa de que aún hay esperanza, que aún pueden presionar a Rusia, pero en el fondo lo saben. No estamos a cargo, como bien dijo Carlson. Occidente no está negociando desde una posición de fuerza, sino desde la desesperación. Ucrania ha sido abandonada a su suerte y ni siquiera la OTAN, con toda su maquinaria de guerra, pudo alterar el resultado. Lo que antes parecía impensable, ahora es evidente. El pueblo estadounidense ya no cree en la propaganda oficial. Durante años les dijeron que esta era una lucha entre el bien y el mal, que Zelensky era un héroe y Putin el villano absoluto. Pero la realidad es más compleja. Teníamos que pretender que Zelensky era Jesús y Putin era Satanás, ironizó Carlson. Sin embargo, la gente ya no compra esa farsa. Cada día que pasa, la narrativa se desmorona, dejando en evidencia las mentiras con las que se justificó esta guerra. Rusia no solo venció en el campo de batalla, sino también en la percepción global. Países que antes se mantenían neutrales ahora miran a Moscú con otros ojos. China, India, Brasil, el mundo árabe. Todos ven el ocaso de la hegemonía occidental. Estados Unidos no es el gigante invencible que se creía. Su derrota en Ucrania ha sido una advertencia para el resto del planeta. Washington ya no dicta las reglas de juego y esto es algo que ni la censura ni la manipulación mediática podrán ocultar. Carlson ha sido solo el mensajero de una verdad incómoda. Sus palabras no son las de un ideólogo, sino las de alguien que simplemente observa la realidad. Hemos gastado más de $100,000 millones cuando estamos en bancarrota, lamentó. Y esa es la verdadera crisis. Una nación en decadencia, gastando recursos en guerras perdidas mientras su propio pueblo sufre. Cada dólar enviado a Kiev es un dólar que no se invierte en Estados Unidos, en sus ciudadanos, en su futuro. La pregunta que muchos se hacen ahora es inevitable. ¿Qué sigue? Washington no puede revertir esta derrota. No hay manera de disfrazarla como una victoria. Ucrania está en ruinas. La economía estadounidense se tambalea y el prestigio de la Casa Blanca está por los suelos. Rusia, por el contrario, emerge más fuerte. Occidente fracasó en su intento de doblegarla y ahora enfrenta las consecuencias de su arrogancia. Ya no es solo una derrota militar, es el colapso de un imperio. El desenlace está escrito. La Casa Blanca puede intentar prolongar la mentira, pero no podrá evitar lo inevitable. El mundo ha cambiado y Estados Unidos ya no es el centro de todo. Rusia ganó y el silencio de Washington no hará que esa verdad desaparezca. Es una derrota que marcará la historia. Un momento que define el fin de una era. Y aunque la élite política intente ocultarlo, el pueblo lo sabe. Rusia venció y Estados Unidos no tiene más remedio que aceptarlo. Estados Unidos puede seguir negándolo, pero la realidad es innegable. Ha sido derrotado. Rusia no solo resistió, sino que se impuso en todos los frentes. La Casa Blanca puede maquillar la verdad con discursos vacíos, pero el mundo ya lo sabe. No hay más excusas, no hay más engaños que sostener. Investigación a cargo de Fabricio Torres. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos
se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.